Muy bien, pues muy buenos días. Presento a Francisco Luis Benítez, de la Universidad de Granada, de Democracia. Es doctor en Tecnologías de la Información y la Comunicación, politólogo especialista en transformación digital y gestión de procesos, consultor en gobernanza y gestión del cambio digital para el desarrollo de entornos SMART. Es miembro del Advisory Board del Artificial Intelligence Research Institute, AIR, de la Universidad de Salamanca y del IOT Digital Innovation Hub de Castilla y León. Colaborador del programa IUC Asia para proyectos de cooperación tecnológica entre China y la Unión Europea y del Smart City Lab de Roma, Lazio. Además, es redactor y editor del Libro Verde sobre políticas culturales europeas para la red de ciudades y regiones europeas por la cultura, a cuyo comité ejecutivo pertenece. Es investigador asociado en E-Democracia, politólogo experto en E-Democracia, comunicación transmedia y relaciones institucionales. Su ponencia lleva por título la pregunta "What is blockchain and how can help the humanities?", donde analizará la filosofía del blockchain en relación a las humanidades a la hora de construir un metarrelato y un nuevo horizonte de transmedialidad entre el mundo tecnológico y el de las humanidades y las oportunidades que ello conlleva. Gracias. Gracias por la presentación. He visto que habéis utilizado cosas que ya ni me acordaba, que fue en su momento. Es el problema del data mining y del derecho al olvido dentro de las redes, ¿no? Un tema que nos dará para hablar en algún momento de la charla. Lo primero, quiero agradecer tanto a Ana como a Daniel que me hayáis invitado para participar en este congreso. Es todo un honor. Además, ya pido disculpas a José Antonio por si cometo algún error desde el punto de vista epistémico cuando cite algunas cuestiones filosóficas, porque impone su presencia, no voy a esconder. Y como hijo híbrido que soy entre dos campos, que son las ciencias sociales, en el campo de la ciencia política, con una aproximación, y luego tuve la suerte de poder hacer un doctorado en ciencias de la computación, en concreto una tecnología que es el blockchain, una gran desconocida, de rabiosa actualidad, creo, gracias a temas como el Bitcoin, los NFTs y todo este tipo de cuestiones. Pues lo que voy a intentar es cómo hilvanar un relato que tenga que ver con el leitmotiv de este congreso, que es el Big Data y las humanidades. Yo no voy a hablar de Big Data porque habéis hablado mucho de Big Data, aunque el Big Data va a estar intrínseco. ¿Por qué? Porque el blockchain tiene una propiedad que es el de la securización del dato y, por lo tanto, le configura unas propiedades especiales que desglosaré rápidamente. Por cierto, Ana, Dani, me cortáis si me expando, ¿eh? Y en ese sentido, a ver si funciona. Sí, tarda un poquito en... jolines, perdón, que me he ido. ¿Esto va lento o...? Espera, ya. Ahí. Bien. Va con un poco de retraso. Vale. Aquí hay muchas distancias. Muchas veces si te resulta más cómodo presentar la mascarilla para hablar. Pues si me lo permitís, casi que lo agradezco si no importa. Sí, lo estamos haciendo. Vale, así no me ahogo. Estoy vacunado y voy hacia la triple ya, que estoy esperando a que me den fecha. Bien. Una de las cuestiones que quizás más difíciles están siendo desde el punto de vista epistémico es cómo buscar puentes entre las convergencias a las que nos obligan las nuevas tecnologías. Fijaros que hay una problemática inicial en la propia convergencia de las tecnologías que llamamos de la cuarta revolución industrial. Básicamente me voy a referir a 4. Aparte del blockchain, que es de lo que vengo a hablaros, estaría la inteligencia artificial, por un lado, el Internet de las cosas, el IoT, y hay una que acaba de meterse dentro de la partida que no estaba esperada ni siquiera en esta década, que es el de la computación cuántica, que tiene unos elementos que hacen que todo sea todavía más complejo. Utilizando el tema de cómo crear un puente conector entre la transmedialidad que nos obligan los metarrelatos en los que estamos viviendo gracias a la emergencia de la web 2.0 o cómo las humanidades han conectado con esa parte de humanidades digitales que trabajamos en el Media Lab de la Universidad de Granada, junto con otro grupo de investigación de la universidad,
se tiene que producir cierta convergencia ya no solamente en ese metarrelato, como diría el profesor Jenkins cuando escribió el libro Convergence of Culture, sino que además nos obliga a buscar convergencia entre las tecnologías para poder hibridar ese metarrelato de un punto de vista humanístico. Se lo comentaba antes a José Antonio, uno de los grandes problemas que tenemos cuando se construyen herramientas tecnológicas es la falta de visión de incluir ¿cómo diría yo? Una filosofía humanística en la construcción de las mismas. Y eso no es porque haya unos señores malos que deciden cómo construir esas herramientas tecnológicas. La algoritmia en la que vivimos actualmente, normalmente un algoritmo tenéis que pensar que, os voy a poner un ejemplo, el algoritmo más sencillo que todos tenemos, obviamente, es 2 más 2 igual a 4. Pero el algoritmo con el que UPS, la empresa de servicios de paquetería, hace sus cálculos predictivos para saber cuándo puede fallar uno de los elementos dentro de la cadena logística, ya sea un avión, el camión de reparto o tal, tenéis que saber que es un libro de más de 1000 páginas. O sea, el libro con el que se construye el método predictivo de fallo, de la cadena de fallo a través del Big Data de UPS, es un libro de 1000 páginas. Y eso es un algoritmo en sí mismo, ¿no? Entonces, cuando un algoritmo de esas características se construye, no solamente tiene un sesgo tecnológico, tiene un sesgo de base. Es que la gente que construye ese algoritmo no es una persona. Suelen ser cientos de equipos en conexión resolviendo un problema concreto al que a ese equipo se le ha dicho a esa célula, digo, tenéis vosotros vuestra misión es esta. Cuando el jefe de equipo empieza a conectar lo que hacen otras células, a su vez los diseñadores o los que están por encima, aparece una algoritmia que tiene un sesgo ya de per se, que es de quién ha creado el algoritmo. Cada uno con sus positividades y negatividades, ¿no? Es decir, el enfoque estará en función de las capacidades que tiene esa persona cuando desarrolla código, ¿no? En el código va implícito la ideología de quién hace el algoritmo. Teniendo esto en cuenta, yo trabajo en un centro tecnológico. Yo soy investigador principal en blockchain, soy coordinador de innovación disruptiva de este centro tecnológico, que es una joya que tenemos aquí en Granada, en la cual estamos más de 150 compañeros y compañeras. Y siempre le digo a los equipos con los que intervengo, sobre todo porque coordino un proyecto de ciberseguridad, digo, no olvidéis que cualquier cuestión que vayamos a trabajar en cualquier ámbito tiene 2 problemas, independientemente de los problemas técnicos. Primero está el problema legal. Todo lo que hagamos tiene que cumplir con un marco regulatorio. Y luego está el marco fundamental, que es el marco ético de cómo vamos a trabajar con los datos y cómo vamos a gestionar esos datos. Si nos olvidamos de eso cuando hacemos tecnología, estamos renunciando a nuestra propia humanidad. ¿Por qué? Porque estamos dejándolo en manos de como una inteligencia artificial, la no inteligencia, como se define en algún ámbito humanístico, que me hace gracia, pero yo creo por el desconocimiento que hay todavía en cómo abordar, en cómo se trabaja en esos ámbitos tecnológicos, produce ese efecto de transmedialidad. Es verdad que la transmedialidad siempre la hemos visto desde el punto de vista comunicacional, es decir, de cómo conectábamos nuestras realidades físicas con esas amplificaciones que tenemos en lo que llamamos web 2.0, ¿no? O en esas conexiones que tenemos con las redes sociales. Pero voy a avanzar un poquito más hacia allá y como de lo que va... Dale para atrás, que tarda un poco en llegar. Sí, no, jolines, y tanto que ha pasado ya. O sea, vas a hacer otra pregunta. Dale para atrás. No hay inmediato. Vale. Ahí. No. Está puesta. No, la anterior. Tranquila. Ahora sale. Ahí. Vale. Como me voy a centrar en las tecnologías, que es el blockchain, por el tema de la securización, ¿vale? Hay una obsesión con determinados marcos tecnológicos, de lo que tiene, que fíjate que anoche cuando la revisé estaba todo en su sitio y tal, pero cuando pasas de un Mac a un Windows ya sabéis que el marco tecnológico está muy bien, pero todo falla. O sea que hay una obsesión con determinadas tecnologías por saber cómo funcionan. A mí me llama mucho la atención que cuando voy a una conferencia, incluso cuando estoy en una reunión de cuñados, todo el mundo me pregunta lo mismo. Pero Paco, ¿cómo funciona el blockchain? O sea, hay como una obsesión de intentar entender la matemática y la fuerza computacional que hay en el blockchain. Yo voy a poner un ejemplo, ¿vale? A que todos y todas los que estamos aquí tenemos una cosa como esta. Si yo hago una pregunta aquí, os pregunto cómo funcionan los protocolos de intercambio de paquetes de datos para que podáis hacer un mensaje WhatsApp, ¿cuánto sabría explicarme cómo funciona un móvil? Pero no necesitáis explicarme cómo funciona un móvil porque sabéis cómo funcionan las aplicaciones que se desarrollan en el móvil. Con el blockchain
debe pasar lo mismo. Aquí no se llaman apps, se llaman dApps, porque son aplicaciones distribuidas en función de cómo se relacionan con el entorno en el que operan. Y mi obsesión es que haya aplicaciones distribuidas que funcionen en blockchain, que las puedas tener en el móvil y que te resuelvan un problema. Eso es lo que nos debe de preocupar a los tecnólogos. Pero para eso hace falta divulgación. Entonces, os voy a explicar un poco de qué va el blockchain para que sepamos de qué estamos hablando. El blockchain, o cadena de bloques, como se ha traducido, es un sistema de encriptación criptográfica para salvaguardar los datos de una base de datos. Esa explicación que pongo ahí, que estoy dándole vuelta, digo, a ver, lo explico con mis palabras o pongo una frase que lo explica sucintamente. Esta me sigue convenciendo a día de hoy. Desde que yo comencé a investigar el blockchain al año, estamos hablando, me voy a hacer aquí un KitKat, en el 2013 fue mi primera vez que me acerqué al blockchain. En aquel año no llevaba ni un año divorciado, estaba en la bancarrota y me llegó una empresa, era consultor, y me llegó una empresa de Málaga que me dice, oye Paco, estamos trabajando en este proyecto y tal, no sé cuánto, pero como estamos siendo novatos y no tenemos dinero, te vamos a pagar con 10.000 bitcoins. ¿Sabéis lo que costaban 10.000 bitcoins en el año 2013? 53 céntimos. Entonces yo digo, mira, yo te agradezco, se llama Pedro el chaval, yo te agradezco muchísimo el ofrecimiento y tal, pero yo necesito pagar factura a la Caixa, básicamente, porque si no, no llego a final de mes. Ya, pero tú créeme que esto va a ser el futuro. Si yo hubiera aceptado aquellos 10.000 bitcoins, el bitcoin hoy cuesta 47.000 euros cada bitcoin. Multiplicar 47.000 por 10.000 y si son buenos matemáticos os desmayaréis, ¿vale? Entonces, allí nació mi interés por este tipo de tecnología. Y me fascinó no el tema cripto o de criptomonedas, sino lo que encerraba detrás de la criptomoneda. Es decir, el potencial que tenía desde el punto de vista de la ciberseguridad. Por cierto, la ciberseguridad que posiblemente de todas las tecnologías que podamos hablar, la más desatendida por entre quienes estamos en esta sala, que nos están escuchando en remoto y los 8.000 millones de personas que conforman el planeta Tierra. Y explicaré luego por qué. Pero básicamente estamos hablando de una base de datos distribuida. Para que entendáis lo que es una base de datos distribuida, todos seguramente conocéis Torrent, Emule, todo eso suena, ¿verdad? El P2P. Todo el mundo entiende el concepto peer-to-peer, o sea, de punto a punto. Blockchain hace prácticamente lo mismo. Nadie posee la totalidad, o sea, todo el mundo posee la totalidad de los datos de la base de datos, pero todo el mundo tiene la misma copia de la base de datos, mediante lo cual es matemáticamente imposible el que alguien pueda alterar un dato sin que se entere alguien de la cadena. Es decir, y además no hace falta que nadie lo esté controlando porque es un algoritmo matemático que controla la función. Son funciones hash, no quiero hablar de la parte matemática porque aburriría. Como toda tecnología, esto se puso de moda gracias a que se creó el Bitcoin en el año 2009 por un señor, o señoras, que se llama Satoshi Nakamoto. Ahora ha habido un pleito en Estados Unidos que se dice que el tenedor inicial y, por lo tanto, el creador de la cadena es un americano. No sé si habéis visto las noticias. Ahora reclaman 2 socios, uno está muerto, la familia del muerto. Bueno, las típicas brutalidades que hay con ese tipo de temas. El tema es que hasta que llegó eso, se aprovecharon de muchas investigaciones previas que hubo en el entorno del blockchain. Gracias al hashcash que inventó Adam Back en el año 2002, gracias a que Nick Szabo en el año 95 definió lo que era un smart contract, que por cierto Bitcoin no lo tenía, tuvimos que esperar a que llegara Ethereum en el 2015 para tener la posibilidad de hacer smart contracts. Es decir, toda nueva implosión, y no digo explosión, sino implosión tecnológica, está siempre basada en el trabajo que gente previa hizo, ¿no? Y aquí se utilizan, pues, por ejemplo, los árboles de Merkle, que son sistemas matemáticos ya muy conocidos, el sistema criptográfico de hasheo, en fin. Estamos hablando de tecnologías que ya existían y que alguien tuvo la suerte de pensar, y si hago una base de datos distribuida y la hago descentralizada y todo el mundo tiene acceso a la misma base de datos y todo el mundo puede certificar en el momento oportuno, es decir, justo cuando se crea el dato, lo certifico en el blockchain desde el bloque inicial, nadie puede alterar el contenido, ¿no? Ese es el concepto con el que trabaja el blockchain, ¿vale? Y lo que sí hace el blockchain, y quiero que tengáis muy claro, sobre todo las primeras blockchain, las que conocemos, es que lo que hacen es almacenar transacciones. O sea, los datos que se almacenan en una blockchain son las transacciones, es decir, lo que A y B han decidido que tiene que estar ahí. Esto tiene ventaja y problema. Ventaja.
poco peso de los datos. ¿Desventaja? Pues que necesito tener otros agentes que vinculen las bases de datos externas para que esa transacción me diga lo que es. Es decir, si yo hago un contrato de compraventa de una casa en blockchain, posiblemente toda la documentación estará en el registro de la propiedad, en el notario, la tendré yo, con todos los operadores que entran, como el banco, tal. Pero lo único que queda dentro de la blockchain, en el caso de Bitcoin, por ejemplo, Ethereum, sería la transacción. Es decir, que se ha ejecutado el mandato mediante el cual se ha producido todo el proceso que hace que se emita un pago. No sé si me entendéis por dónde voy. No hay más datos. Entonces, una de las evoluciones que estamos teniendo con las bases de datos de blockchain es como hacer que esas transacciones que se llaman off-chain, fuera de la cadena, se conviertan en on-chain. Y eso es uno de los grandes retos tecnológicos que tenemos por delante. Y ahora luego os contaré una cosa que hemos hecho en el Media Lab, en ese sentido. Por lo tanto, es una comunidad donde la transparencia y la información y la gestión de la información están por encima de los valores que se salvaguardan y es un registro inmutable. ¿Por qué? Porque se sella. Lo que entra en una cadena de datos, en una cadena de bloques, no puede ser borrado nunca. Y esto quiero que lo tengáis en cuenta. Hablaba antes del marco regulador. Esto tiene implicaciones prácticas. Lo que entra en una blockchain no se borra. Ergo, el GDPR y el derecho al olvido se convierten en un problema de cara a muchas cuestiones que tengamos que abarcar desde el punto de vista de las humanidades. ¿De acuerdo? ¿Para qué sirve? Yo no sé a qué altura le he dado a esto. Estoy pensando en los segundos a ver cuánto tarda en cargar la siguiente. No sé si. A ver. Venga, dale tú. Bien. En este cuadro, que no sé si lo veis bien, he intentado resumir algunas cuestiones. La primera parte, que es el bloque izquierdo, es un poco la evolución tecnológica que nos lleva al día de hoy, lo que está ocurriendo. Luego existen una serie de taxonomías de las blockchain que pueden ser más distribuidas o más descentralizadas. ¿Qué significa más distribuido o más descentralizado? La distribución significa adocracia. Es decir, no hay nodos que manden por encima de otros, ni hay unidades certificadoras, ni hay entidades terceras que tengan que intermediar entre los usuarios de la cadena. Pero cuando estamos hablando de redes descentralizadas, estamos hablando de redes permisionadas. ¿Por qué? Porque ya hay gente que se pone por encima de otros niveles. Entonces me diréis, Paco, ¿eso va un poco contra la filosofía del blockchain? O no, porque yo creo que soluciones diferentes, o sea, problemas diferentes necesitan soluciones diferentes. Y lo que funciona en Bitcoin a lo mejor no funciona en un sistema público. Por ejemplo, un sistema para detectar si podemos desarrollar un token anticorrupción en problemas de contratación pública, en Bitcoin y Ethereum no me sirve. Por otras cuestiones, como pueden ser que en Ethereum yo tengo que pagar por transacción. ¿Para qué esas transacciones? ¿Quién las pagaría? O sea, ¿qué usuario? ¿Y quién puede leer y escribir en una cadena para ver un sistema de transparencia de contratación pública? Aquí os tengo que decir que en el Media Lab hemos desarrollado un token anticorrupción. Espero que de aquí mañana, la semana que viene, nos publiquen el paper que nos permitirá llevar el piloto a la Diputación de Granada, ya que el presidente de la Diputación, Pepe Entrena, se ha ofrecido para que hagamos una prueba de concepto con este token que hemos desarrollado aquí en Granada y que espero que sirva para que haya mayor transparencia en el sistema de cómo se audita por parte de todos los agentes que intervienen, los stakeholders, tanto las empresas que intervienen en el proceso, la gente, el sistema regulatorio o un ciudadano que quiere ver cómo se está desarrollando un sistema de contratación, por ejemplo. ¿Qué significa todo esto? Pues eso significa que esto tiene una serie de propiedades que ahora pasaré porque si no me voy a quedar aquí mucho rato, pero el último cuadro es el que tiene interés. Aparte del sistema criptofinanciero, estamos hablando de una tecnología que tiene posibilidades en un montón de cuestiones. Desde el punto de vista de la trazabilidad alimentaria farmacéutica, desde el punto de vista de cómo intercambiar los bienes de gestión cultural, de cómo manejar los derechos de copyright. Y hay uno que está por encima de todos los demás, que es por lo que me gusta, que es que los ciudadanos, los consumidores, aunque me gusta más la de ciudadanos, que lo de consumidor tiene un elemento fisiocrático que no me hace ni disca de gracia, volvamos a ser poseedores de los derechos de nuestros datos. ¿Vosotros sois conscientes de que no sois poseedores de vuestros datos? O sea, la sociedad es consciente que vivimos en un sitio donde no somos poseedores de nuestros datos, porque todo el sistema de la web 2.0 se ha construido en base a que nos den migajas, que son los accesos a los freemium. Por ejemplo, nuestro querido Google Drive no deja de ser el alimentador del dato público con el que nosotros le suministramos de qué hacemos, quién hacemos. Facebook, pensar en cualquiera de las grandes, ¿de acuerdo? Del Big Data. Eso de que el nuevo petróleo son los datos es verdad y además
¿Por qué? Porque yo muchas veces en clases que doy, en el máster, le digo a mi alumno, digo, para vosotros, ¿qué es Google? Entonces, todo el mundo te dice cosas, ¿vale? Y yo siempre hago la siguiente pregunta. ¿Habéis pensado alguna vez lo que Google piensa de nosotros? ¿Qué somos para ellos? Y aquí vienen también muchos datos. Yo voy a decir lo que yo pienso. Hace 10 años pensaba que éramos trabajadores de baja estofa. Ahora pienso que somos esclavos. Esclavos que hacemos un trabajo gratuito no retribuido. Y eso es un problema. Eso es un problema de índole social. De entidades que están intentando, además, subvertir el orden democrático mediante una cosa muy fácil. Yo te lo pongo muy fácil, los estados te lo ponen todo muy difícil. Claro, el estado te tiene que suministrar los servicios de los que depende tu bienestar. Pero el acceso al clic rápido y tal hace que parezca que todo es feliz en ese metaverso que nos están ayudando a construir y en el que nos están empujando. Pero hablaré de eso después. ¿Puedes darle a Dani? Perdona, sí, va a ser más rápido así. Muy rápidamente. Y ya termino para explicar lo que es el blockchain, porque antes de meterme en otras cuestiones, no sabía si la audiencia sabía cómo funcionaba esto, pero esto es un dibujo de alto nivel de cómo funciona la blockchain. No funcionan todas igual, eso quiero deciros. Utilizamos el concepto blockchain para definir una tecnología que realmente no es la que tenía que definirse. El término que tenemos que utilizar es el de DLT, que en inglés significa Distributed Ledger Technology o tecnologías de registro distribuido. Porque no todas las tecnologías de registro distribuido funcionan como una blockchain, ¿vale? Es mucho más fácil explicarle a alguien lo de la cadena de bloques, es muy intuitivo, de que los bloques se van agregando, que forman un patrón. Básicamente lo que hace es que un usuario a través de un código, en este caso vamos a ponernos un smart contract, dice quiero hacer esto, se crea un bloque de representación de la transacción. No toda la transacción crea un bloque, normalmente un bloque lleva múltiples transacciones, y el bloque, una vez que consigue un determinado número, no de transacciones, sino un número matemático de cálculo computacional, es cuando dice el bloque, lo agrego a la cadena y por lo tanto emito el token, que es en este caso normalmente de valor económico, como puede ser el Bitcoin dentro de la cadena, obviamente de Bitcoin, o el Ether dentro de Ethereum. Y entonces ese bloque se retransmite a todos los nodos. Una vez que el bloque se retransmite a todos los nodos por los mecanismos de consenso, todo aquí es automático. Aquí no interviene las personas para nada. Aquí no hay nadie controlando qué se hace, cuándo se hace y cómo se hace. Esto es todo matemática pura. Y una vez que se determina, el bloque se añade. Y una vez que se añade el bloque, ya no se puede hacer nada más. Ese bloque se añade a la cadena y todos los datos que contenga se añaden a tal y ya forma parte de la cadena de blockchain. Sea lo que sea, ¿de acuerdo? Eso tenemos que tenerlo siempre muy en cuenta. Y una vez que hemos hecho que se transmite ese bloque, todos los nodos validadores han decidido este bloque se puede sumar a la cadena, los nodos validadores dicen OK y por lo tanto el bloque se añade a la cadena y en ese momento se queda fija para siempre. Y la transacción se verifica a través del smart contract correspondiente que decide si la opción A es B. En el caso de Bitcoin esto es mucho más sencillo porque no hay smart contract. Directamente se adjudica el cálculo computacional al minero más eficiente y se le parten los bitcoins, ¿vale? Entonces, aquí viene vamos a matar uno de los grandes mitos de blockchain. Cualquiera puede hacerlo, mentira. Cualquiera no puede hacerlo. Minar un bloque de blockchain es muy difícil. Hace 13 años lo podías hacer en un ordenador de tu casa. Ahora se utilizan sistemas de minería inteligente de la mayoría de las ballenas, que es como se llaman a estos sistemas de pooling, estaban en China. Habré oído que de China lo han echado porque China no quiere Bitcoin en su territorio. Esto, si queréis, luego nos tomamos un café y os cuento por qué. Y ahora se están mudando todos a Estados Unidos por un tema regulatorio y porque además China lo que quiere es controlar sus propias criptomonedas, no depender de la producción de otras. Además, Bitcoin tiene otro problema. Es altamente ineficaz energéticamente y es anti-Agenda 2030. Por eso lo odio con profundidad. O sea, todo lo que es anti-Agenda 2030 lo odio con profundidad porque no nos hace ser mejores, nos hace ser peores. Aparte que el Bitcoin lo único que hace, una de las 7 pecados capitales lo lleva a su máxima, que es la avaricia. Y tenéis que saber que en el mercado bursátil del Bitcoin en el mundo, pues prácticamente el 50% de los tenedores de Bitcoin son 40 grandes sistemas mineros mundiales. Hay gente que se ha arruinado intentando minar en su casa porque si tú coges, por ejemplo, un ordenador y lo tienes encendido todos los días, eso gasta una media de 60 kilovatios. Pensar cómo está el megavatio en España. El que intente minar en su casa, ¿qué os costaría intentar minar un Bitcoin?
pues aproximadamente un año os saldría la broma en España ahora mismo con un ordenador en casa, con una GPU normal, por unos 1.500, 1.800 euros yendo, y ya os digo que no vais a conseguir el Bitcoin. Porque el cálculo computacional, y vamos a la última de, por favor, la siguiente. Bueno, no, aquí no voy a explicaros esto porque, sí, esto es la estructura de cómo es un bloque por dentro, ¿vale? Entonces, todo el truco está en obtener un número que se llama nonce, que está justo en el cuadro intermedio, justo por encima del block header. ¿Qué es el block header? El bloque de cabeza. El nonce es un cálculo matemático con un hasheo que te permite, o sea, lo que hacen todos los ordenadores todo el rato es obtener cálculos matemáticos para adivinar cuál es el número, que es un primo. Es un número primo con unas funciones de hasheo que te dice que si tú llegas a ese número primo el primero, vas a obtener el token. En este caso el Bitcoin, tienes tu Bitcoin. O los Bitcoins de recompensa que tengas antes de que llegue el próximo halving. Tenéis que saber que solamente hay un número de Bitcoin disponible en el mundo hasta el año 2100. En el 2100 se minará el último. Por lo tanto, lo que intentó aquí Satoshi Nakamoto con buena cabeza, dice, hombre, si yo hago una cosa que es un bien escaso, ¿qué pasa cuando un bien es escaso? Que más gente lo quiere y que además va a ser más difícil de extraer. Ergo, será más caro en el mercado. No iban mal encaminados cuando lo pensó. Y entonces ese nonce es el número mágico mediante el cual yo tengo acceso a ese código. Y por último, os voy a enseñar, para que lo veáis, porque ya digo que no funciona. Aquí no estamos viendo ya. No, quiero enseñar cómo es un bloque, a ver si... Lo que se ve realmente en un bloque. Perdón, no... Es que yo me lo sé de memoria, pero si no lo veis no lo voy a entender. La que tiene los numeritos rojos, ¿vale? Si es que estamos hablando de tecnología en casa, el cuchillo de palo. Si es que esto no... Y es que esto pasa en mi centro, ¿eh? O sea, que muchas veces estamos hablando de algo muy complejo y falla la cosa más tonta del mundo. Vale, no te preocupes. Pues la que tiene... Cuando te compartas está ahí, compartir ahora. Aquí te veo. Aquí te parece. Eso. La siguiente a esa. Ahora parece que va más rápido, ¿eh? Bien. La siguiente a esa. La siguiente, Dani. Sí, porque voy a explicar, me voy a permitir, me voy a levantar, ¿vale? Sí, oye, yo creo que es más fácil si te pones aquí con la máquina, porque si no... Mirad, esto es la estructura de un bloque de Bitcoin, ¿de acuerdo? Esta es la estructura de un bloque de Bitcoin. Aquí están los parámetros mediante los cuales alguien sabe cómo funciona el Bitcoin, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente hay una cosa que tenéis que saber. Lo más gordo es esto, el hash. Es decir, el código criptográfico que sea único, identificable a nivel mundial, ¿vale? Y eso es ese bloque. Y esa es la representación gráfica de ese bloque, la representación alfanumérica de un bloque matemático que se ha creado. Y además no hay forma de hacerlo. Estaréis pensando, sí, Paco, esto es muy fácil de hacerlo. Hay cálculos de lo que costaría reventar un bloque de Bitcoin a base de fuerza computacional. Hablar de fuerza computacional no es solamente tener, por ejemplo, el Barcelona Supercomputer Center, ¿vale? Que lo podríamos utilizar para reventar un bloque de Bitcoin. Pero, aparte de tener ese mega ordenador, necesitas costo energético. Porque pensar, voy a reventar un sistema. Bueno, pues se ha calculado que para reventar un bloque de la cadena Bitcoin haría falta lo que cuesta durante 2 meses toda la factura eléctrica, y cuando digo toda la factura eléctrica, de un país como Dinamarca. Y eso para reventar un bloque, que a lo mejor lo que veáis son transacciones de tonterías. No sé si sabéis lo que veis. Por lo tanto, eso ya tiene una facticidad desde el punto de vista de que no me merece la pena hacerlo. De hecho, solamente asistió una vez en la historia de Bitcoin, ¿no? Que hubo un hackeo enorme y se pusieron de acuerdo. Sí, pero eso fue por el tema de ataque de Sibila, como dice, que fue, se llama el ataque del 59%, que eso se ha producido en muchas ocasiones y por eso el Bitcoin tiene muchísimas alternativas. Eso se llama hard fork. Entonces, lo que se produce es que se producen como 2 cadenas de blockchain que aparecen por el Bitcoin original y veréis que hay uno que se llama Bitcoin, Bitcoin, no sé qué, Dogecoin. Entonces, son bifurcaciones de otras cadenas. Pero, fijaros, la bifurcación lleva a que la cadena principal sigue existiendo y se queda con su minero y a lo mejor en el fork, en esa división, se quedan otros con esa cadena. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tienen otra cosa. Pero lo divertido de todo esto es que a pesar del fork, como tú dices, no he reventado el bloque, he reventado la cadena, es decir, he reventado el sistema
pero el sistema sigue siendo resiliente, porque ahora no vive solamente en una, vive en dos. No sé si me entendéis dónde voy. O sea, era una de las peculiaridades que tiene el blockchain. Pero si la sociedad no admite esa segunda cadena, sería inservible a la hora Claro, de... pero la primera, como tú bien sabes, como tiene el bloque original, aquí la seguridad la tiene en dos. De hecho, el Bitcoin está en varios bloques originales. El primer bloque de blockchain de Bitcoin vive ya en un montón de forks. O sea, está bien traído, pero que eso tecnológicamente, para lo que nos interesa ahora, pues no tendría mayor sentido, pero hay que saber que existe. Pero sin embargo, no se reventó el bloque, lo que se reventó fue la cadena, ¿vale? ¿Pero por qué? Porque un ataque civil, entonces los mecanismos de consenso cambiaron para que se desambiguara la blockchain. Vale, pues estos son todos los datos aquí. En un bloque, esto por cierto lo podéis ver en cualquier ordenador, o sea, en cualquier blockchain tiene un sistema de visualización de cómo se producen los bloques. Y así puedes saber quién incluso, en qué versión de blockchain se creó, quién fue el creador de ese bloque, es decir, quién es el que obtuvo la recompensa de los bitcoins. En este caso se llama pooling, si mal no recuerdo el video, se llama pooling, por lo cual es identificable quién es pooling dentro de la cadena, es decir, puedes saber con su dirección IP quién es, dónde se está creando. Ya te digo que pooling, no digo dónde está en Sichuan, en China, o sea que no tenéis que... Y luego hay una serie de conceptos como el peso, este tiene 3,900 weights, que es una forma de medir el peso de todas las transacciones que hay, y este es el número que hizo que se premiara, que es un primo, que es el 4.231.444.199. Ese era el número que tenía que calcular el sistema de minado a través de un flash criptográfico, una prueba de computación, que es lo que hace que el bloque se crea, ¿vale? Y ahora viene el gran problema, y volvemos al tema del tiempo de globalidad. Hay una cierta tendencia a sacralizar la tecnología. Y esto me preocupa cada vez más. De hecho, en el blockchain, cuando vi un congreso incluso científico, pues cuando va a un congreso donde hay gente que se acerca más, porque el usuario de lo que me pasó en Zaragoza, hace un mes estuve en el blockchain Legal Zaragoza, que lo organiza Tecnova, el Instituto Tecnológico de Aragón, con la gente de blockchain Zaragoza. Y la gente de blockchain Zaragoza ve que hay académicos, que hay criptoentusiastas, que hay criptoentusiastas. Yo eso le llamo bitcoiners. Los criptoentusiastas son los que tienen más criptomonedas, ¿no? No, son gente que cree en esto como un sistema nuevo que emergerá en la sociedad. Hay un libro que recomiendo, encarecidamente, si queréis tener un poco la visión desde el punto de vista de ciencias sociales sobre esto, que se llama The Politics of Bitcoin, de David Goleman. Es un opúsculo breve, buenísimo, porque te dice, la mayoría de los creyentes han cogido esto porque vienen del mundo libertario, que creen que se van a cargar del sistema social que tenemos, el sistema de bienestar social, los estados, pero es curioso como también gente de la extrema izquierda lo ha cogido para cargarse el sistema del mercado. Ya son dos mundos totalmente en colisión, pero comparten una fe ciega en la tecnología. Y la tecnología no puede estar constituida ni construida sobre la fe. Es todo lo contrario, hay que dudar. Dime, Ana. No, es que estaba viendo que cómo íbamos de tiempo. Vale, prometo ser breve lo que queda. Prometo ser breve. Lo que quiero decir es que la ciencia nunca puede ser ciencia. Es más, cuando uno maneja tecnología tienes que dudar todos los días de lo que estás haciendo. Porque si no dudamos, entonces estamos cometiendo un grave error epistémico. Y eso es uno de los problemas que me encuentro muchas veces. Que cuando tú encuentras un camino, dices, ostras, el camino me ilumina. O sea, no sé, porque voy a encontrar la solución. Digo, vale, poder encontrar una solución, pero va a crear problemas, aparte de que va a resolverlo. Eso es una cosa que tenemos que tener aquí. Entonces, los bitcoins, a mí me ha llevado gente a decir, Paco, es que la única blockchain es el bitcoin, lo demás es mentira. ¿Sabéis por qué? Pues por una simple razón, porque el bitcoin es libre. ¿En qué sentido? Desregulado, distribuido, anónimo. O sea, ¿os acordáis cuando empezaron todos los problemas con las redes sociales? Porque, bueno, si lo tenemos ahora, el tema de la fake news, la postfactualidad, eso sigue existiendo. Por lo tanto, el papel de la filosofía, de la antropología, de la sociología, que es fundamental para definir qué camino epistémico y ético tenemos que tomar en cómo construimos la nueva ciencia, ¿no? Hay propiedades que tiene el blockchain que lo hacen súper importante desde el punto de vista de cómo trabajamos, desde el punto de vista humanístico, ¿no? Que es la desintermediación, porque nos permite crear nuevos sistemas de gobernanza.
Eso es una de las propiedades esenciales. Es decir, no todo lo que tenemos en nuestro sistema democrático funciona, podemos intentar cosas nuevas. Y eso nos lo permite. Entonces, el campo de la ciencia política, de la sociología, tiene mucho que decir en cómo podemos construir estas sociedades nuevas. Sin que haya un tercero que notarice todo lo que tengamos que hacer y que sea la comunidad la que intervenga en el proceso de gestión de la misma. La inmutabilidad. ¿Qué significa la inmutabilidad? Todo lo que cae dentro de una cadena de blockchain, tenéis que saber que es forever and ever. Sí, no se puede cambiar. O sea, mucho cuidado lo que registran la blockchain, porque luego no lo vas a poder cambiar. Podrás hacer otra cosa que diga, lo que he puesto antes no funciona, pero que lo que está antes está. O sea, que da fe. O sea, mejor notario no existe. La confianza. Como un sistema comunitario de confianza distribuida, no tienes que esperar que un tercero te diga si sí o si no. Os voy a poner un ejemplo pragmático. La banca. Claro, sí, un sistema regularizado y tal. A mí estamos en el 21, ¿no? A veces no tengo. Con la pandemia a veces no. En el 17, el Banco Santander de Granada, que tiene la unidad regional de Andalucía Oriental, la oficina esta que tiene tan bonita, enfrente de Cortefiel, enfrente del italiano, el edificio ese que es el Santander, si habéis entrado allí, tienen lo que ellos llaman la nueva oficina de Santander. Tienen como un demostrador de cómo tiene que ser la oficina del futuro de Banco Santander. Entonces me llamó el director de Grandes Cuentas y me dice, oye, Paco, tú, me gustaría que intervinieras 10-15 minutos para explicar lo que es el blockchain. Digo, 10-15 minutos para explicar el blockchain y hasta diciendo que no. Digo, segundo, yo voy a hacer una cosa, en el 17, os voy a explicar lo que hace el Santander en blockchain. Digo, venga ya. Digo, os voy a explicar lo que hace el Santander en blockchain. Y lo expliqué. Y expliqué una cosa que seguro que os suena. A que todos tenemos la cuenta que tenemos de bancaria, hay una cosa que se llama código SWIFT. Que lo utilizamos solamente cuando hacemos pago fuera de transnacional. ¿Vale? Pues sabéis que SWIFT es un código internacional que utilizan los bancos por una entidad tercera que lo que hace es darle confianza a los intercambios de divisas porque le deja a un tercero que tú creas que el banco X y el banco Y, uno va a sacar de su contabilidad X dinero y el otro lo va a meter en su contabilidad. Básicamente eso, y no va a haber un doble gasto. ¿De acuerdo? Os creéis también que SWIFT no lo hace gratis, cobra por eso. Lo que hizo el Santander, llegó a un acuerdo con el HSBC, uno de los mayores bancos del mundo, que era en Asia, dice, a partir de ahora, cualquier transacción de más de $1 millón, lo vamos a hacer en nuestra blockchain. Y ya no utilizan SWIFT. Te van a pedir el SWIFT, pero el SWIFT solamente va a quedar a efecto de cumplir con Basilea III, que es el marco regulatorio. Solamente va a decir que se ha producido la transacción. Y lo que irá es una acotación a la transacción diciendo que está registrada en nuestra blockchain particular. Está hecho en Hyperledger Fabric, que es otro sistema, es un framework de Ethereum. Eso existe. Y luego otra cosa que si tenemos que ver de cómo funciona el mundo del blockchain es contraintuitivo contra los sistemas de gobernanza actuales, porque funciona a través de redes adocráticas, es decir, donde no hay nadie por encima de nadie. Todo el mundo somos de una red de iguales. Eso tiene implicaciones sociales a un nivel que todavía está por demostrar. Y basa su fundamento en la cooperación y la transparencia del sistema. Y luego, tú lo has pronunciado antes, el dataísmo, está de moda gracias a Harari, aunque ha habido ya, hay mucha literatura científica. ¿Estamos en una estructura social de dataísmo? Por supuesto, porque hemos convertido al dato en el fuel, en el petróleo de cómo se alimentan. Pero a mí lo que me preocupa es que ese dataísmo nos lleva al dataquismo, que hacia donde parece que no, vamos inexorablemente. ¿Por qué? Porque todo lo que nos... Sí, perdonadme por las palabras, pero te lo ponen fácil. Entonces, lo principal que ahora mismo es que necesitamos determinar una ética para máquinas. Aquí hay muchos tecnólogos que tienen una base humanística que están intentando construir ese relato. Por ejemplo, no me digáis a gente de fuera de nuestro ámbito nacional. José Ignacio Latorre, catedrático de inteligencia artificial, la UPC, es uno de los mejores expertos del mundo, pero tiene una obsesión, que es el control algorítmico de la IA. Ricardo Baeza Lleras, chileno, que vive entre es uno de los mayores expertos en sesgo algorítmico. Y sus trabajos son iniciadores de hacia dónde tenemos que ir. Melanie Swan, que es una de las primeras personas que empezó a escribir sobre, desde el punto de vista académico, el blockchain. Empezó en el 2014. En el 2017 creó el primer seminario de metafilosofía del blockchain. ¿Por qué? Porque es necesario hablar de una metafilosofía del blockchain. De hecho, se está convirtiendo en una obsesión desde que no habla en este último tiempo, porque veo que es más necesario que nunca, porque tiene implicaciones sociales más allá de las tecnológicas.
Y lo más importante es que necesitamos controlar esa algoritmia social que se está produciendo. ¿Cómo se controla una algoritmia social? No con regulación, sino con dos elementos que están fuera de la regulación, que también tiene que existir. Uno es el aspecto pedagógico, de enseñar a la gente a cómo trabajar con los elementos tecnológicos, y otra es construyendo sistemas éticos. Que no existen esos sistemas éticos. Y por eso el blockchain juega un papel fundamental en temas como la securización de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial funciona con datos. Fijaros lo que han hablado antes Wences y Nicolás. Estáis hablando de datos, de cómo trabajáis los datos. Y habéis utilizado NPL, y utilizáis sistemas de machine learning. Una vez que tú metes el machine learning en la ecuación, ya estás metiendo sistemas de IA. Es verdad que la IA del machine learning, llamarla IA, en fin, esto sería otro discurso. Pero ya cuando nos metemos por el deep learning y empezamos a trabajar con temas conceptuales donde se pueden crear redes neuronales programables, etc., la cosa se complica. Entonces, por lo tanto, la securización de los datos, de cómo esos datos se administran, es básico. Y ahora están de moda los metaversos, la NFT y la identidad digital. ¿Qué tiene que aportar aquí el tema de la ciencia social y la humanidad? Todo. Porque en el caso de los metaversos, os voy a explicar una cosa que se está haciendo. Hablo de metaversos y me gustaría hablar de multimetaverso. El concepto de metaverso, que la literatura científica, la literatura de ciencia ficción es un concepto que lo tenemos, somos frikis, nos gusta, ¿no? Hay un libro de Ernst Klein que se llama Ready Player One, que Steven Spielberg lo llevó, que parece mentira, que cuando digo, jolín, que parece que lo vio. Así lo vio, porque además, no sé si os acordaréis, la plataforma se llama Oasis, me estoy acordando de la intervención de Pedro antes, hablaba del Oasis, del conocimiento, y bien es eso. Pero que ese modelo de negocio no es que se han inventado ahora, es que llevan trabajando 10, 15 años en ello. No sé si me entienden, nos están preparando para que aparte de gastarnos el dinero en entornos físicos, nos lo gastemos en entornos digitales. Hoy se ha puesto a la venta un NFT de un yate de lujo en un metaverso y ha salido a la venta por 1.000 Ethers. ¿Sabéis cuánto es eso? 50.000 euros. Y lo han comprado. Alguien ha comprado la posibilidad de utilizar un yate en un metaverso por 50.000 euros. Cuando estaban también los de Sara, también estaban sacando una colección de... Lo que quiero decir es, ¿acordáis cómo funcionaba Ready Player One? De ropa. De ropa. Sí. De ropa para que te la compres. Y ahora viene un problema. Porque tienes que estar en el multiverso de la comparte una área roja virtual. Sí, claro. No te había ganas. No, por el multiverso. Es totalmente un negocio. Y en el tema del metaverso ocurre otro problema. Y en el tema del metaverso ocurre otro. ¿Acordáis de Second Life? ¿Alguien? Sí. Yo estuve en Second Life. Se hacen conferencias de todo. Iba muy lento, que además hubo un momento donde la gente se le fue la cabeza y los avatares que se ven allí, menos tú, eras cualquier cosa. Cuando digo tú identificas con tu nombre. Aquí hay un tema con los NFT que estamos empezando a identificar y con las identidades digitales, y es que esto también necesita un control desde el punto de vista ético y moral, de que si tú entras en un metaverso, habrá muchos tipos de metaversos, como existen muchos tipos de sociedades, como existen muchos tipos de Internet, que en la parte de la Internet que conocemos pública está la Deep Web y la Dark Web, que son dos cosas diferentes que mucha gente la confunde, ¿no? Y lo que sí quiero ir es, ya termino, te prometo en 5 minutos, que se está produciendo un problema, porque vamos hacia una singularidad tecnológica. Cuando hablo de singularidad tecnológica no hablo solamente de la singularidad de la IA, habría que hablar que hay mucha gente que tiene la teoría de que habrá un momento que habrá una IA que se llamará singular. ¿Por qué? Porque será más inteligente que una mente humana. Yo digo que estamos, según Max Tegmark, posible premio Nobel de Física en cualquier año de estos, uno de los mayores expertos de IA en el mundo, junto con Kurzweil. Hay gente que dice, esto va a ser dentro de 5 años, y dice, ni en 200, porque la forma en cómo trabajan nuestras redes neuronales no tiene que ver con las redes que creamos en los laboratorios. Y primera cosa es que las guías no van a tener nunca, que es la empatía, porque todavía no sabemos ni definir cómo se produce la empatía. Es decir, eso no es reproducible todavía en ningún laboratorio, y la gente que trabaja en IA avanzada le dice que es que ni lo ven. Es decir, que iremos hacia otros modelos. Pero esa singularidad tecnológica nos da también la singularidad narrativa. ¿Por qué? Porque estamos creando un hiperformato. Y entonces, ¿por qué es importante en todo esto que estamos hablando? Recuerdo aquel aforismo de Wittgenstein cuando dijo en el Tractatus que el mundo es la totalidad de los hechos, no de las cosas. Cuando Wittgenstein hablaba de hechos, que era un positivista, yo creía que lo veía como dato. Pero claro, si yo voy a poner un ejemplo aquí, desde ese punto de vista del dato. Si yo le viniera aquí
un ovni aparecieran dos extraterrestres y tuviéramos una interacción con ellos, luego si a cada uno de nosotros que estamos aquí nos hacen una entrevista de qué experiencia hemos tenido, estoy convencido que ninguna coincidiría con el hecho real de que el ovni aterrizaba. No sé si me entendéis con lo porque la experiencia de realidad la tendremos con lo diferente. El blockchain es un sistema para asegurar la realidad. Cuando digo la realidad, del dato, que no del hecho. No sé si esto es muy importante. Es muy importante. Y por lo tanto, a lo mejor tenemos que establecer sistemas de secuenciación de nuestras vidas, de nuestros procesos, porque ahora viene el problema del metaverso. El metaverso se está diseñando mediante IA predictiva biométrica. ¿Qué significa esto? Que tendrás un gemelo digital. Si tú te metes en un metaverso, tu forma de acceder será con tu biometría, tu cara, tu ojo, tal, tu voz, para copiar tu voz. Y digo yo, y cuando yo no esté metido en un metaverso, ese avatar mío que funciona con una IA programable, si yo no lo estoy controlando, ¿qué va a hacer él? Porque él lo que va a hacer es intentar aprender a partir de lo que está recogiendo de todo lo que hacemos digitalmente. Ana, esto que estoy contando es tal por lo chico. Nada, que me parece espeluznante. Pues es espeluznante, ¿no? Yo que trabajo en temas de ciberseguridad, os puedo decir que es espeluznante. A mí me preocupa mucho. Entonces tenemos que hacer contenedores de la segurización de los datos, de cómo la IA va a trabajar con nuestros datos, porque son nuestros gemelos digitales. Pues yo imaginaros que a lo mejor estáis en vuestro metaverso una vez a la semana, por poner un ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo, pero es que la semana tiene muchas horas y esa IA está ahí en el metaverso. Puede ser craqueada, la pueden utilizar para entrar en tu banco, pero también puede ser utilizada para que escriba, por ejemplo, un artículo en tu nombre. ¿Por qué no? Te lo estoy poniendo tal como está. ¿Qué puede hacer el blockchain? Mientras no entren en la facultad. ¿Qué hace el blockchain en este caso? ¿Qué hace el blockchain en este caso? El blockchain, con identidades digitales descentralizadas, puede securizar los datos de la inteligencia artificial, ¿vale? Y luego hay otro concepto que... ¿Habéis oído hablar del concepto Web 3.0 muchas veces, que se utiliza de efectos marketingianos? Yo voy a proponer, para que no nos liemos, que eliminemos el 0. Vamos a hablar de la Web 3. Ya no se habla de Web 3.0. ¿Por qué la Web 3? La Web 1 fue con la que comenzó todo esto en el año 92-94, hasta que llegaron las redes sociales, que fueron la Web 2.0. ¿Qué hace la Web 2.0? En la web primigenia leíamos. En la segunda leíamos y escribíamos. Es decir, nos convertimos en prosumidores, porque producíamos y consumíamos información. ¿Qué tiene la Web 3 que no tiene la otra? Es que no tiene que ver nada con el modelo. Este modelo es un modelo de Internet de valor. ¿Por qué el modelo de Internet de valor? Porque te devuelve el dato a ti, al propietario. Que es contra lo que se están ahora mismo revolviendo Apple, Microsoft, Amazon, porque es contra su modelo de negocio. Google lo sabe, por eso Alphabet lleva años invirtiendo en otras cosas que no son el modelo real. Google sabe que su modelo está muerto. Si queréis escapar del control de Google, por ejemplo, podéis utilizar navegadores que no tengan que ver con el modelo. Brave está hecho en blockchain. Tú controlas quién, cuándo y dónde accede a tus cookies, por ejemplo. Y no, a mí no me paga Brave por decir esto, ¿vale? Pero ya existe el modelo. Existen sistemas de blockchain como Holochain, que lo que permite es crear con el modelo de IPFS, de Interplanetary File System, cargarse el modelo de gestión de información de Internet para que sea un modelo de Internet de valor. Es decir, el valor se lo das tú en función de cómo, con quién y dónde quieres compartir los datos. Que es todo lo contrario a lo que nos han hecho hasta ahora. Internet no es una red de conocimiento, es una red de información. Y la información no tiene por qué tener un sesgo de verdad o de conocimiento, que es otro de los problemas que puede ayudarnos a eliminar la web 3. Y lo que vamos a construir es... Paco, nos tienes alucinado, pero de verdad Me callo. es que no tenemos... Me callo. 45 minutos, no podemos. Bueno, te iba a poner, me permití, ya digo solamente la última, ¿vale? Me parto, me quito lo que tenía antes de decir de la Interesantísimo y me encanta, pero es que... Blockchain y No, Procomún, como que tiene que ver con las Nos humanidades. invita otro día allí a Para que nos que detalles. nos dos talleres. Y Bueno, muy encantado. además encantado. Y Bueno, No, pues no, me es callo que es alucinante, me callo entonces. te lo he traído. No. Me callo. No, que sí, que también. No, entonces lo que quería decir una conclusión en el tema de las humanidades, creo que lo que puede hacer blockchain por el Procomún está todavía por escribirse. El blockchain es una forma de garantizar que los ODS tengan una posibilidad en esta década. Es decir, los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. ¿Por qué? Trazabilidad, incorruptibilidad de datos y gestión de los mismos. Es decir, aquí no me podéis engañar. Ya sabéis que básicamente los ODS se hacen con marcadores que son KPIs, que son marcadores cuantitativos. Si los marcadores cuantitativos no los puedo alterar,
puedo construir bases de datos, en este caso casuales, que nos puedan llevar a definir que esos objetivos se han cumplido, ¿no? Y luego, desde el punto de vista de las criptos, olvidaros del Bitcoin, de Ethereum, yo creo que sí se puede construir sistemas económicos más justos en cómo se hace el reparto de las asignaciones de los recursos, por ejemplo, en la administración pública. El garantizar en cómo se ejecutan los presupuestos. A mí me llama mucho la atención que en el año 2021 un tesorero de un ayuntamiento no sepa cuál es el estado real de su caja. Es decir, pero no de este ayuntamiento de Granada, sino de cualquier ayuntamiento democrático de Europa, quitando el de Tartu en Estonia, que está haciendo ya ejemplos para que alguien le pueda dar a un teclete y diga tanto hay en la caja, tanto hay por pagar, tanto queda por recibir. Al final son bases de datos, ¿de acuerdo? Bases de datos, ¿verdad? Son bases de datos. Y en temas de democracia, el tema del voto electrónico, la tokenización de la participación democrática, la gestión de los sistemas de procesamiento y procurement, en fin. Y luego la tokenización de las artes y de la creación. Aquí os voy a, me voy a permitir, y ya termino con esto, ya no vuelvo ni, como ya hemos hablado de Ayer estuve, antes de ayer, en un webinar que organizaron los compañeros de la Universidad de Málaga, Ana, no me acuerdo de la profesora. La que está con las monedas digitales. Es que no me acuerdo cómo se llama el grupo. Bueno, estuvimos hablando desde el punto de vista de bellas artes cómo funcionan las NFT, que ahora son la moda. Las NFT no son la solución para la creación del arte y del sistema del copyright. Son una ayuda, si sabemos utilizarlas bien. Porque las NFT, tal como se están utilizando ahora, están mal utilizadas y se está mal interpretando el mercado de las NFT. Algo liberalizador para el mercado de los creadores a todos los niveles, lo podemos convertir en un sistema esclavista en el que solo tengan beneficio aquellos que accedan al mercado con conocimientos tecnológicos. Por lo tanto, la humanización del mercado de la gestión cultural viene de cómo se interprete el cómo desarrollar los sistemas de nuevos mercados digitales desde el punto de vista humanístico, que no desde el punto de vista fisiográfico. Y es un tema que me preocupa. Y me he saltado el tema de la biopolítica, la tecnogobernanza, que tenía que... Pero bueno, que ya está. Me quedo con esta pregunta. Por favor, esta es la reflexión que os pido. Si queréis hacer un taller de esto. No es como el blockchain ayuda a la humanidad, es como la humanidad puede ayudar al blockchain. Esa es la cuestión. ¿Vale? Bueno, Y perdón. No, yo creo que Bueno, pero ha quedado. mucho con él, ¿no? Sí, bueno, yo te lo fiché porque conozco el discurso de Paco, lo he escuchado muchas veces y la verdad he visto que controla mucho el mundo tecnológico, pero además tiene una formación humanística y social bastante fuerte y es capaz. Y yo creo que Paco representa, dice, ¿cómo puedes ayudar a los humanistas? No, es que los humanistas se tienen que transformar en este tipo de personas. Porque es que si no, no podemos entender. En la otra vida, ¿no? Hombre, ya, claro. Voy a levitar, Dani. En la otra vida, No porque... podemos ser parte. No, pero te quiero decir, que realmente tenemos que ser personas que en la medida de nuestras posibilidades, porque vivimos en un mundo complejo. Y os puedo decir, Pablo, que es un mundo muy cansado, porque no más que aprender conceptualmente todo esto cambia absolutamente todos los días, las tecnologías. Sí. Es agotador. Es imposible estar bien. Es agotador. Pero bueno, este es un perfil realmente. Ahora, yo quiero preguntarte tres cosas simplemente a título ilustrativo. Por ejemplo, tres cosas. Es la misma pregunta. Prometo ser brevísimo. Yo hago blockchain y puedo hacer, por ejemplo, un blockchain de la idea científica, puedo hacer un blockchain de un partido político, puedo hacer un blockchain, por ejemplo, de un proceso de creación artística. Está pensado en Carmen Mola, los tres tipos estos, en vez de tres autores, los Carmen Mola, del Frío Planeta, que son tres tipos. Imaginaros que en vez de tres tipos son 50. Y si podemos hacer un blockchain de la creación artística, vamos validando parrafitos. ¿Se puede hacer eso con blockchain? ¿Se puede hacer? la pregunta es clarísimamente sí. Y No, ya está, pues. me he saltado. ¿Pero qué valor añadido puede tener eso? ¿Qué valor añadido tiene? Pues, por ejemplo, si hay disputa económica, si hay disputa de derechos de autor, si hay disputa... Pero es que hay una cosa más importante, porque estáis pensando en la herramienta, no estáis pensando en cómo se puede gestionar. Es decir, que no pensáis en la tecnología del blockchain. ¿Perdona? No, le pregunto. Perdón. Estás preguntando. Uy, es que te he dado las partes, ¿verdad? No, por si Claro, No, un poco un poquito más. solamente voy a poner un concepto encima de la mesa que me lo he saltado muy rápido porque si no me iba a extender más. Hay un concepto dentro del blockchain que se llama DAO. ¿Cómo? Está pensando DAO, en la DAO. Realmente, por D-A-O. eso la DAO es lo más necesario Sí. para llevar un tipo de sociedad.
Una DAO es una entidad autónoma descentralizada. Cuando digo entidad es porque la DAO es de organización, pero aquí hay una confusión, como suele ocurrir con todas las tecnologías, porque tendríamos que distinguir entre DAO, DAC y DAS. La DAO, y ahora explicaré lo que significa cada letra en clase. La DAO es una entidad autónoma descentralizada, es non-profit. Si tú construyes una DAO, no está para generar beneficios, ¿de acuerdo? Por lo tanto, mucha gente que dice, estoy construyendo una DAO, y lo que realmente está haciendo una ICO, un Initial Coin Offering, eso significa que lo que voy a construir fue una criptomoneda. De ahí tenemos a Rosa que sabe de esto, porque está trabajando en ese mundo, y por lo tanto sabe perfectamente lo que está hablando. Incluso se confunde con una cosa que se llama Generating Token Events, que es un evento generador de tokens, que tiene otra, que de la tokenización no voy a hablar, porque esto no tiene, pero la DAO es con lo que tú construirías una sociedad que registramos un derecho de propiedad, por ejemplo, de una comunidad que tiene intereses comunes. Sí. Claro, ¿y la DAO cuánta gente puede tener? Puede estar 1 o 7.000 millones, ¿me entiendes? En función de lo que tú vayas a gestionar entre ellas. Pero al no ser permisional, al ser todo el mundo adquirir una democracia, no hay nadie que diga cómo dar. Eso sí, la DAO tiene una ventaja y un inconveniente. La ventaja es su democracia. El inconveniente es que hay que establecer claramente su estructura de gobernanza desde el minuto 1. Porque una vez que lances la DAO, funciona con smart contracts. De ahí no hay posibilidad de, ¿cómo diría yo?, de negociar. La negociación se hace en un proceso judicial. Quizá debería explicar con las smart contracts, porque alguna persona que a lo mejor no haya escuchado... Os voy a explicar, no voy a explicar eso, os voy a poner un ejemplo claro. Un sitio donde podéis aprender de qué va la DAO es entrando en bignation.com. Y perdiéndote en esa web, ¿de acuerdo? Pero entonces, por ejemplo, tú creas una novela como una DAO. Puedes crear una novela como una DAO, nadie lo ha hecho, pero me estoy poniendo yo... de concepto de autor. Exacto, La pregunta no era... Ana, eso podemos hablarlo. Pero entonces, ¿cómo funcionaría eso con los derechos de autor? Te explicaría, eso sería muy largo explicártelo aquí, si quieres ahora lo hablamos. ¿Pero se repartirían entre toda la comunidad? Claro, se repartirían entre la comunidad que gestiona los derechos de autor de quién ha participado y en función de cuánto ha participado. ¿De la DAO? Claro. De una manera, porque Claro. es la propia DAO la que establece... Claro. Un sistema de gobernanza a través de contratos inteligentes, como decía Rosa. Contrato inteligente se ejecutará en función de tu participación, ¿vale? Por eso la gobernanza determina una blockchain. Vale. Una blockchain siempre, cuando se construye, una vez que tú empiezas a trabajar en la blockchain, todo lo que no hayas hecho antes, si no lo hayas puesto en su sistema de gobernanza, luego no lo puedes cambiar. Esto tiene sus pros y contras. Te va a disparar, Diana. Bueno, muchas gracias. Yo no soy economista, pero sí me interesa un poco todo lo que has contado. Y Pues yo tampoco, o sea que estamos igual. ¿No? Y yo tampoco soy economista, o sea que estamos Bueno, pero vaya, o sea que tú has investigado muchísimo más que yo, digamos que yo soy como más amateur en esto. Sí. A ver, yo creo que hay algunas cuestiones que también son importantes, de que quizá no has mencionado y, o sea, para los que no están menos familiarizados, o sea, hay un sector que está muy a favor de la criptomoneda y otro muy en contra, o sea, que es un sector muy polarizado. Los que están a favor consideran que el sistema financiero que tenemos que activar, pues que no funciona y lo quieren poner en jaque. Hay que recordar que los bancos también se quedan nuestro dinero, o sea, que me refiero que hay toda una... El debate podría ser muy largo en este sentido. Y aparte de la tecnología o las humanidades, hay otros factores que son de geopolítica y que también tienen mucha relevancia y mucho peso y que hacen subir o bajar a la criptomoneda de una manera increíble, como por ejemplo el tema de Elon Musk, ¿no? Bueno, Elon Musk es un chiste. Bueno, un chiste, pero... Lo siento, lo digo, un chiste, perdona, pero que sí, es sí. alguien que puede decir en un momento dado que puedes comprar coches eléctricos Bueno, sí, con criptomoneda y que luego al cabo de un mes se desdice y la criptomoneda baja. Es que me ha hecho mucha... Espera, solo un segundo. Venga, perdona. Entonces, o sea, creo que es todo como bastante complejo Sí. en ese sentido. Los bancos también están abriendo puertas a la criptomoneda, pero a la vez tienen mucho control de poder bajar la criptomoneda y el Bitcoin es solo una de ellas, pero hay muchísimas criptomonedas, ¿no? Ethereum, Ren, Polkadot, o sea que tenemos muchas monedas en las que poder invertir. Y otra cuestión para los que, si alguna vez estáis pensando en invertir en criptomoneda, mi consejo sería que solo... Ahora se pone serio la cosa. No, solo invertáis, o sea, solo tenéis que invertir lo que estéis dispuestos a perder. O sea, Bueno, es como la bolsa, la criptomoneda funciona como la bolsa ahora con alto riesgo, con un flujo que no es lógico. Que hay mucha gente que ha perdido mucho dinero, pues porque
Bueno, pero eso es como Pero bueno, eso especulación. es Como más provocado en dos cosas, te voy a contestar dos cosas que me has provocado, ¿vale? Y compartiendo, más que geopolítico, a mí el factor que determina ahora mismo el tema de la cripto no es geopolítico. Es como determinadas empresas multinacionales juegan un factor geopolítico, ¿vale? En el caso de Tesla, lo sacaría fuera, porque Elon Musk es diferente a todos los demás. En el sentido de que es un chiste, me refiero a que es un señor que se ha acostumbrado a manejar muy bien las redes sociales, muy listo, tiene 76 millones de seguidores en Twitter, yo tengo 76 millones de seguidores en Twitter, te da una ventaja. Pero ha hecho cosas muy buenas, como fue liberalizar todas las patentes hasta el 95% del coche electrónico, que por eso tenemos un coche eléctrico andando por casi todos los sitios, porque liberalizó esas patentes. Fuera. Me voy. Está ahí, mamá. Son las 1 y me quedan Que ahora hablamos. No, me callo porque es que voy a tardar, porque es tema de debate. Y lo del Dogecoin, que es lo que iba a decir. Perdón, me voy. Un aplauso para Paco. Gracias.